Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy presentamos un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Horacio, buen día, buen inicio de semana para todos, para la audiencia. Muchas Aquí estamos gracias, nuevamente. igualmente. Estamos nuevamente en un nuevo programa. Hoy vamos a presentar un tema que es crucial en esta época que estamos viviendo. Tiene que ver justamente con uno de los procesos o una de las etapas de las compañías, es decir, tenemos distintas operaciones en las cuales las compañías primero compran, pagan, venden y cobran. Y esa es la última instancia en el proceso operativo de una compañía en la cual nos vamos a focalizar hoy, y más teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo. Por eso hoy vamos a hablar de reconstruir, la forma de reconstruir la cobranza. Para lo cual nos acompaña Pablo Zavala, él es CEO de Rexa, Argentina, Paraguay y Uruguay, que es una de las principales empresas de cobranzas de Latinoamérica. Él es licenciado en Comunicación Social, es máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Córdoba, máster en Dirección de Recursos Humanos y también es especialista en Gestión Regional de Marketing, Ventas y Customer Experience. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola Horacio, muchas gracias por la invitación antes que nada. Muy bien estoy, así que esperemos poder satisfacer un poco las dudas y poder contribuir al programa que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias Pablo por compartir con nosotros, y yo creo que sí, que necesitamos justamente de la gente con experiencia, por eso convocamos a referentes del sector, y como lo decía al inicio, hoy estamos convocando a alguien que es muy conocedor de la última etapa en un proceso de lo que tiene que ver con el ciclo de conversión de caja, es decir, obtener los fondos que uno ha aportado en todo su proceso operativo. Para lo cual siempre creemos que la audiencia quiere conocer al profesional dentro de su carrera, algo que lo haya marcado o que le haya despertado el interés para guiar su camino y encontrarse donde se encuentra actualmente. ¿Qué nos podrías contar al respecto, Pablo? Mira, creo que mi traslado a Paraguay fue un poco el que despertó cambiar la visión que yo tenía de las cosas. Y eso me ha seguido o me ha permitido seguir mirando a las organizaciones no como países, sino de manera regional. Y eso fue también un poco lo que me motivó para hacer el último cambio. Una de las cosas que me permitió el vivir en Paraguay, el conocer Paraguay, fue tener una mirada un poco más amplia, porque generalmente nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los que salimos de Argentina, creemos que la vida termina en Argentina y muchas veces no miramos mucho más allá de las fronteras. Y eso creo que ha sido para mí un gran aprendizaje. Ese aprendizaje me permitió seguir creciendo personal y profesionalmente. Paraguay es, se lo digo a todas las personas que se terminan desarraigando, es un país muy complejo. Parece un país sumamente fácil, pero es un país muy complejo, y sobre todo por el programa de ustedes que se llama Liderazgo. Liderar en Paraguay es un gran desafío, porque el cambio cultural es muy distinto, a pesar de que hablamos el mismo idioma. No son los mismos códigos, la comunicación no verbal es totalmente distinta. Entonces eso hace que vos como líder tengas un desafío, no solamente para poder arraigarte en otro país, sino también para poder entender quién está siendo liderado y quién está liderando. Entonces ese crecimiento hace que vos tengas una mirada regional, y me parece que todo manager que cambia y que tiene otra mirada de otros países te permite conocer las culturas y abordar los temas y solucionarlos de una forma totalmente distinta. Eso a mí me permitió hacer otro tipo de actividades que tienen que ver con hacer a lo mejor una startup en Dominicana, que a lo mejor nunca lo hubiera pensado cuando arranqué mi carrera en Argentina. Claro, yo creo que eso que vos estás marcando es sumamente relevante para alguien que tiene una carrera regional, el tema de tener esa apertura de las distintas idiosincrasias y comprender, o sea, no hay que ir de una manera que se resista, sino más bien entender cuál es el funcionamiento. Y nos damos cuenta que esa amplitud nos enriquece, y así podemos tratar en distintos lugares, y creo que es
hoy por hoy uno de los conceptos del manager a nivel global, ¿no? Esa apertura a todas las distintos tipos de culturas e idiosincrasias. Así que bueno, te agradezco compartir esa experiencia, y yendo un poco al tema de hoy, que tiene que ver con reconstruir la cobranza, más teniendo en cuenta que a partir de la pandemia se han venido afectando las operaciones porque, de hecho, priorizaron los distintos países con buen criterio el tema de la salud. Pero la economía, como decimos, no hay, digamos, una disyuntiva entre economía y salud. La idea es trabajar con la economía con distintos nuevos conceptos que tienen que ver con la salud, con nuevos protocolos. Ahora bien, con respecto a Paraguay, se tomó a través de la ley de emergencia la posibilidad de que las empresas no paguen algunas cuotas, ¿no? Y empiecen a pagar ahora, es decir, ya llevamos desde marzo hasta ahora unos meses, con lo cual todavía hay algunas actividades que no están retomando totalmente y se enfrentan a un problema. ¿Cuál sería la mejor salida, digamos, teniendo en cuenta para apoyar y continuar apoyando las empresas, sin perder de vista también que las entidades que financian necesitan de esos ingresos? Bueno, te cuento que lo que ha hecho Paraguay es casi las mismas medidas que se han tomado en la región. Nosotros tenemos operaciones en diferentes países y comentamos, digamos, cuáles han sido las medidas de los diferentes países. Obviamente que esta crisis ha afectado de forma muy distinta en cada una de las regiones. Si ustedes ven los números que se esperan de la macroeconomía de Paraguay, va a ser el país con menor caída y el que va a tener mejor rebote para el año 2021, según los estudios del Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo que dentro de las medidas que se han tomado hasta ahora, las más efectivas para las empresas han sido todas las que tienen que ver con el trabajo, con el subsidio a la mano de obra. Porque eso le ha permitido, sobre todo a lo que es pequeña y mediana empresa, sacar el principal problema que tiene hoy un emprendedor o un empresario de una empresa pequeña y mediana, siempre es pagar sus salarios en tiempo y forma. Esta crisis ha afectado, hay sectores que han quedado con una facturación cercana a cero y hay sectores que han sido los grandes ganadores. Pero viendo los sectores que han sido los grandes ganadores, el gran tema, que es un poco lo que vos planteabas recién, Horacio, es hoy la venta se sigue dando, por ejemplo, en algunos servicios, como por ejemplo de conectividad, pero se están afectando fuertemente por la morosidad que están teniendo. Entonces, acá empieza a tener un rol muy importante dentro de tu cash flow, está la venta e incrementa la morosidad. Hay un dato que no sé si ustedes lo conocen, pero sí lo hizo el Banco de España. El Banco de España maneja cuánto es la morosidad y plantea que por cada caída, por cada un punto de que caiga el Producto Bruto Interno, se estima que más o menos incrementa un 0.7% la morosidad. Si hacemos un paralelismo entre haciendo una analogía de lo que ocurre en España, salvando la diferencia con Argentina, que ellos aplicaron algo que se llama el ERTE, que es un salvataje para las empresas y que entraron en estas empresas grandes, nosotros estaríamos pensando que la morosidad debería incrementarse casi un 4,2% a la que tienen actualmente las empresas. Entonces, nosotros este estudio no lo tenemos hecho en Paraguay, pero este es un estudio que ha hecho el Banco de España y que me parece bastante relevante para países que son un poco más ordenados y que son mucho más predecibles en cuanto a las proyecciones. Y con respecto a lo que planteas, yo te traje acá una pequeña sorpresa que hice. Hicimos un índice, a ver, lo que traté de darte es un poco de contexto, para que vos tengas un poco la idea de cómo está. Te separé como en dos grandes grupos. Uno lo llamo el vertical de servicios, que ahí entra todo lo que es cable, telefonía y todo lo que es servicios financieros. Y te hice como un índice en general de REXA de la región. Para que vos tengas una idea, las efectividades de recupero han caído entre el promedio de servicios regional me da 13,9%. Esto incluye Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Nicaragua, Honduras, El Salvador y España. Esa sería, Pablo, eso sería la caída de servicios. De la gente claro, la efectividad que tenías a la hora de cobrarle a los clientes. ¿Está? Pero, ¿por qué se superó? Te voy a dar otro dato.
nosotros hemos tenido un crecimiento de hasta un 70% más de asignación de cartera de clientes. Es decir, la morosidad está aumentando, no en el 70%, porque dentro de las medidas que tomaron algunos países, a diferencia de Paraguay, al principio no se pueden cortar servicios públicos, no se pueden cortar servicios de cable o los servicios esenciales. Entonces, esto lo que está generando en la región, y un poco respondiendo a tu pregunta hacia dónde vamos, está incrementando la morosidad, pero la duda que vamos a tener es, acá hay algo para mí súper esencial, que es el índice de desempleo y la capacidad de pago que va a tener ese consumidor. Entonces, volviendo a lo que te contaba, te dice un índice de servicios, 13%, 14% menos de recupero. Índice de financiero, un 12% menos. Tenemos países donde estamos 24, 25% arriba y países que, por ejemplo, Chile tiene una gran característica. La crisis del COVID ha sido mucho menor que la crisis social que tuvieron a fin del año pasado. Es más, si vos te fijas en las monedas, cómo se han devaluado desde el 11 de marzo hasta la fecha, Chile se apreció con su moneda. Argentina, Brasil y México son los países que lideran la zona con la mayor cantidad de devaluación. Entonces, cada país es como que ha tenido un enfrentamiento muy distinto en la pandemia y lo ha encontrado en una situación diferente. Paraguay tiene una economía bastante más sana. Lo que sí estamos viendo es, a la pregunta que vos me das, se ha producido una acumulación de deuda y hay que ver cómo se va a terminar solucionando, porque yo no creo que el incremento del salario, lejos de incrementarse, sino la capacidad de pago de los consumidores va a ser menor. Y si el desempleo se incrementa, va a ser menor. Entonces, esto va a terminar siendo como el juego de quién llega primero. El cliente tiene 100.000 guaraníes. ¿Quién va a ser el primero que va a llegar a cobrarle el servicio o qué va a priorizar ese consumidor? Si su tarjeta de crédito, si va a priorizar su internet para trabajar, si va a priorizar su móvil para trabajar. Entonces, ahí va a estar como, si querés llamarle la gran duda que tenemos. Pero Paraguay está tomando casi las mismas medidas que están tomando el resto de los países. No hay una gran diferencia. Paraguay fue por el concepto de CESE, Argentina fue por un concepto de ATP, España fue por un concepto de ERTE. Son todas siglas que a la larga lo que hacen es ayudar a la producción, a subsidiar salarios. Ahora bien, yendo un poco a esos números, ustedes trabajan la mora temprana y también la mora post, digamos, primer periodo. Todas. O sea, en todas las instancias trabajan. Sí, te hice un índice completo de mora temprana, mora tardía, como para que tengas, para reducírtelo en un solo indicador. Nosotros tenemos mora temprana, mora media, mora tardía y mora postjudicial. Y específicamente a Paraguay dijiste, porque vos dijiste un 70% de incremento de cartera, ¿no? O sea, como que hay hasta un 70%. Hasta un 70%, pero el incremento de morosidad es menor, digamos, ¿no? Hablaste de montos arriba del 10%. Exactamente, el índice de mora es menor. Exactamente. Los índices de morosidad son menores, ¿no? Porque también ¿qué ha ocurrido en este proceso? También las empresas han cambiado su estrategia de relacionamiento con el cliente. Claro. Ha habido una adaptación. A ver, si te tengo que contar un poco cómo fue todo este proceso, primero que nada, tuvimos que ir a un concepto de digitalizar el recobro, cosa que no estaba pensado a corto plazo realizar. Y 2, flexibilizar los sistemas de gestión. Esos fueron como los dos grandes pilares a corto plazo. Después hubo medidas más operativas que hicieron esto, sí. Por ejemplo, es salir a un 100% home office, invertir en computadoras e invertir, sobre todo en Paraguay, en tecnología para poder conectarse con la gente. Ha habido una adaptación de toda esta parte de los procesos que no estaba dimensionado para esta situación. Pero bueno, ha hecho que Paraguay también tenga la posibilidad de seguir operando durante esta pandemia. Porque nosotros exportamos servicios desde Paraguay y no hemos frenado casi nunca. El peor mes para nosotros fue el mes de abril, que fue el periodo entre que hicimos el teletrabajo y el trabajo tradicional de la oficina. Pero bueno, tenemos como muchos desafíos y como el proceso de transformación digital fue como demasiado profundo y en muy corto plazo.
Después los clientes hoy, ¿qué nos ocurrió? Hay normativas y hay legislaciones en algunos países que hicieron que tuviéramos que cambiar todo el proceso de la cobranza. Por ejemplo, hay países donde fue tan fuerte la pandemia como Perú y como Argentina, donde los tiempos de conversación se incrementaron con la gente porque les tenía que contar cómo era el proceso nuevo, porque él estaba acostumbrado a ir a un Aquí Pago, supongamos, y el Aquí Pago estaba cerrado. Entonces vos le tenías que explicar el nuevo proceso y el cliente, que es el cliente final, digamos, nosotros lo llamamos el mandante, que es el que nos da la cartera de mora, también cambió el nivel de agresividad. Es más, no se habla de corte, se habla de sugerencia, se habla de degradación de servicio. Ha habido un cambio, hay un proceso de cambio. Las empresas o los mandantes, desde hace un tiempo, esta parte del proceso mora viene sufriendo un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en una parte importante de lo que es el ciclo de vida del cliente. Antes, para una empresa de servicios, te llamaba y te decía, hola Horacio, y era pagame. Bueno, ahora es pagame, pero quiero que siga siendo cliente mío. Entonces tengo que abordarlo con diferentes métricas, con diferentes speech, con diferentes contextos que el cliente me está exigiendo. Es como que el cliente o el mandante cada vez está mucho más arriba de qué hago yo con la cobranza. Antes las agencias de cobranza eran como algo más fuera de los procesos. Todo lo que era atención al cliente sí estaba controlado, todo lo que era venta estaba controlado, pero la cobranza es como que era un proceso totalmente distinto. Bueno, estos cambios son los que nosotros estamos viendo en el mercado. Gustavo. Y sí, y digamos, hay dos cosas que me gustaría, una comentar, ¿no? Por lo menos con gente que uno tiene conocida en el exterior y que se ha pasado el proceso de la cuarentena fuerte, ¿no? Y que están en fases más abiertas que nosotros, como puede ser, por ejemplo, España. Lo que se nota es que el consumo no existe. Me decían que hay ofertas increíbles porque la gente no compra. Entonces, esto, pasada la cuarentena, y cuando volvamos, posiblemente tengamos el efecto acá también, ¿no? Entonces, eso va para mi primera pregunta. ¿Por qué? Porque el sector financiero tiene espaldas el sector financiero, las empresas grandes tienen espalda para aguantar. Ahora, la MIPYME está complicada. ¿Hay alguna alternativa para recomendar? Y te hago la segunda parte. En ese proceso de cambio, ¿los burós de información comercial deberían cambiar los parámetros también? Una muy buena pregunta. A ver, está bien la segmentación. Yo creo que hay como, si tuviéramos que separar el volumen de negocios de empresas medianas y grandes y de las pequeñas empresas, me parece que ahí sigue estando, sacando los servicios o sacando las empresas que están, digamos, con cero movimiento, ¿no? Saco los que hoy están parados, todo lo que es el rubro gastronomía, todo lo que es el rubro restaurante, porque me parece que merece un capítulo aparte. Con respecto a las pequeñas y medianas empresas, la verdad que el mejor beneficio tiene que seguir estando en la ayuda al empleo o a la producción, o al subsidio de ese tipo de cosas. Eso es lo que yo veo que ha generado el mayor impacto en las compañías y ha generado como mucho alivio a la hora de gestionar esas empresas. Creo que eso no va a poder ser por siempre, y lo que yo creo que va a ocurrir es que se va a dar un proceso de eficiencia en todas las compañías. Por eso es que yo te hablaba de cuán grande o cuánto impacto va a tener en desempleo esta crisis. Porque Paraguay tiene un impacto muy bajo. Pero vos fíjate que nosotros tuvimos que salir rápidamente de la cuarentena porque mucha gente vive de su jornal diario. Entonces, el impacto del desempleo para mí va a ser como la gran pregunta de esta situación. Hacia dónde vamos dependerá del impacto que tenga. ¿Cuál es la ayuda que le podemos dar a las pequeñas y medianas empresas? Me parece que tiene que ser en su proceso productivo, definitivamente. Y después va a haber toda una reingeniería de procesos, y esto está pasando en el mercado. Las empresas grandes, que les está yendo muy bien, o que están del rubro los ganadores, están haciendo eficiencia en sus procesos. Le cambiamos el nombre, en vez de llamarle reestructuración, le llamamos eficiencia. Una cuestión nada más de marketing. Pero se está dando una reinvención de los procesos
y por eso que va a impactar fuertemente en el desempleo, o es lo que yo estoy viendo en el mercado en general. Sí, porque ahí de escucharte también, ¿no? Es como un círculo que se empieza a convertir como un círculo vicioso, ¿no? Porque si el consumidor no tiene plata para pagar o para comprar, la empresa no tiene posibilidades de vender, ajusta procesos, puede haber más desempleo, con lo cual hay más gente que no tiene posibilidad de comprar, entonces entras en un círculo vicioso que si no no aparece estas ayudas que vos mencionabas, lo veo como complicado, ¿no? Es que yo veo ese loop continuamente, digamos. Nosotros estamos trabajando en tecnología porque necesitamos eficientizar procesos. Porque la caída de los márgenes o de los EBITDA de mis clientes, digamos, generalmente se trasladan a los proveedores. Es lo más común. Entonces, yo tengo que hacer eficiencia de proceso para poder trasladar el monto que me pide mi cliente. Y mi cliente también está haciendo su eficiencia de proceso. Entonces, yo veo un empresariado muy preocupado por el futuro. Veo un empresariado con un futuro incierto. Todavía no sabemos qué va a ocurrir, porque vos fíjate que hay países que abren, cierran. Van para adelante, van para atrás. Es como la incertidumbre ha generado una manera de liderar distinta. Pero bueno, yo creo que estoy convencido que hay que seguir trabajando y trabajando sobre los procesos productivos, redefinir los procesos que tenés actualmente, porque si no, creer que vamos a poder hacer las cosas de la misma manera que las hacíamos antes de la cuarentena va a ser un error grave. O sea, si nosotros estamos esperando que cuando nos digan fase 5 o la última fase, el país funcione normalmente como funcionaba, yo no lo veo. No va a estar el consumo, no va a estar, muchas cosas no va a haber. Y Pablo, No, y eso que ves, con respecto te diría que el empresario que está pensando de esa manera lo veo mal, digamos. Y con respecto a lo que mencionó Gustavo sobre los burós, ¿eso incluiría también el tema de los burós de crédito, de considerar esta situación, de ver otros parámetros, un análisis, de decir, bueno, en periodos determinados hay otras consideraciones a incorporar? Mira, ahí va a depender un poco de cuál es el nivel de riesgo que quiera tomar el cliente. Lo que está pasando hoy, por lo menos en servicios, en Paraguay, es que lejos de flexibilizar, se están empezando a endurecer algunos requisitos para ser cliente. ¿Por qué? Porque está aumentando la morosidad. Acordate, Horacio, que si tu morosidad aumenta, lo primero que haces es ajustar tus políticas crediticias. Claro, sí. O sea, está incrementándose la mora, y si la mora se va a incrementar, supongo que todos quieren tener una compañía lo más sana posible, porque va directamente al resultado y te pega en EBITDA. Claro, va a depender de la situación particular de cada uno también, ¿no? En qué medida algunos pueden tomarse un tiempo más para evaluar, pero también teniendo en cuenta la visión del cliente y la visión del deudor, por lo que comentaste, la visión del cliente hoy por hoy, la cliente me refiero en cuanto a los clientes de las empresas de cobranza, ¿no? De esa visión de mirar de un proceso, digamos, que incluye también, lo incluye a ustedes como parte de la empresa, ¿no? Como parte del ciclo. Ahora bien, ¿cómo una empresa puede proyectar un plan de recuperación con estas dificultades de cobranza? O sea, ¿qué se recomendaría en este momento en el que nos encontramos? Mira, yo creo que hoy los clientes trabajar sobre segmentos y nichos de segmentos, cambiar la forma de hacer los cortes o cómo mirar a los clientes. Creo que hay una oportunidad de replantearse cómo se segmentaban los clientes y cómo atacar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cómo abordábamos esos clientes. Esto sí se va a dar un cambio, porque van a pasar dos cosas. El cliente va a perder poder adquisitivo, pero ten en cuenta que si ha sido un buen cliente que está por una crisis económica, lo mejor que me puede pasar es reducirlo a su mínima expresión, que siga siendo mi cliente, y no generarle mucho mayor morosidad.
Esa es un poco la estrategia que se está dando. Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto. Vos tenés un, no sé, te dedicás a la televisión. O sea, tenés un paquete de televisión con 100 canales. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es, puedo hacer, de mirarte y decir, bueno, no te puedo dar 100 canales, te voy a degradar el servicio, te voy a dar 80. En vez de cobrarte 100, te cobro 80. Porque lo que hago es también reducirte la capacidad de endeudamiento que vos tenés, porque vos no tenés capacidad de pago. Entonces, va a haber una adecuación de productos y servicios para clientes con otro poder adquisitivo, que puede ser una de las alternativas que puede mejorar la morosidad. Por eso que ahora sí, el manejo de la información, la capacidad de la estructuración de la información y el conocimiento del deudor van a ser muy claves en este proceso. Por ejemplo, yo te voy a dar ejemplo de algunas cosas que nosotros tenemos y que manejamos. Nosotros tenemos nuestro sistema de gestión con una herramienta de Business Intelligence. Entonces yo sé cuál es la intensidad, cuántas veces llamo a un deudor para que ese deudor me pague. O sea, sé si tengo que hacer 3, 4, 5, 6, 7 impulsos. Y después, en esos tipos de impulsos, sé si tengo que hacer impulsos digitales, impulsos manuales. Entonces, en esa eficiencia y en ese conocimiento del abordaje, son las cosas que vas a tratar de entender del consumidor. Y después el mandante, lo que nos va a terminar dando es, nosotros nos vamos a convertir, si yo tuviera que mirarlo a futuro, creo que nosotros nos convertiríamos en una herramienta de fidelización. Acuérdate que para muchas compañías la baja por mora es más importante que lo que es la baja voluntaria. Entonces, vamos a tener muchas herramientas como para poder retener ese cliente, porque es un cliente que perdió el poder adquisitivo. No es un mal cliente, es un cliente que está pasando un mal momento. Entonces, Claro, ahí es donde vamos a tener que trabajar distinto. La estrategia que vos mencionás es priorizar el mantenimiento de la relación con el cliente, ¿no? Para, digamos, pensar en el largo plazo. Y más con el conocimiento que ustedes tienen a través de la inteligencia de negocios, digamos. Sí, sí, eso es una de las cuestiones que yo veo por lo difícil que cuesta conseguir un cliente, ¿no? Y después el cliente, cuando reconoce, o cuando últimamente todas las marcas quieren tener una relación emocional con el cliente. Una marca que te sostiene en un momento de crisis genera un relacionamiento totalmente distinto. Claro. Después tendrás, esa es una mirada. La otra mirada, una mirada muy financiera, es el cliente no es rentable, deja de ser cliente mío. Yo a esa frase siempre digo no hay clientes no rentables, hay empresas que tienen una mirada distinta. Pero también está esa mirada muy financiera, muy cortoplacista, que también se aplica. Bueno, Pablo, ya llegamos al final del programa. Te agradecemos mucho esta participación, creo que es importante, como hablamos al principio, es, digamos, la última operación dentro del ciclo de la compañía, con lo cual, y justamente hacer efectivo el rendimiento de esas operaciones. Así que bueno, te agradecemos mucho haber participado y esperamos contar contigo en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias, Pablo, gracias, Gustavo, y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.